hay que hablar acerca de la preocupación que tenemos como humanidad, que tenemos en este programa también, sobre los cambios que estamos viviendo con el avance de la crisis climática. Cómo cada vez estamos viendo vientos huracanados que avivan incendios, cómo cada vez vemos comportamientos de los huracanes que cada vez son más intensos, cada vez son más duros, cada vez vienen con más lluvia, cada vez se forma más rápido. Los incendios forestales, las sequías, las inundaciones, todo esto que estamos viendo, que ustedes no son ajenos de ello porque lo estamos viviendo, porque hasta los que vivimos aquí en La Paz sabemos cómo ha cambiado el clima. Los que estamos aquí hace unos años recordaremos que no teníamos este calor o estas condiciones climáticas en La Paz. Están cada vez cambiando y eso es evidente en todas partes del mundo. La evidencia es gigantesca y no hay dónde perderse. Bueno, para algunos no. Para algunos esto es normal, esto es natural, así ha sido siempre, son los ciclos naturales. Y resulta que, lamentablemente, ese discurso político, porque esto se ha convertido en un tema político y creen que de alguna manera estamos siguiendo alguna agenda pagada por algún multimillonario por ahí para tratar de mentirle a la gente que estamos en una emergencia. Pues lamento decirles que eso no es verdad. Porque sí estamos viviendo un cambio causado por nosotros, causado por nuestra forma de vida, causado por el quemar combustibles fósiles hace tanto tiempo, que se han convertido en el oro negro, como se le ha llamado al petróleo durante tantos años, y por eso la humanidad está tratando de migrar y cada vez hay más autos eléctricos en el mundo, porque se han dado cuenta que esto evidentemente es un problema que tenemos que enfrentar. Y uno de esos problemas que lo hemos abordado varias veces aquí en RTP Mundo es lo que está sucediendo con los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son estos lugares donde los ecosistemas del mar circundan toda la vida que se genera ahí abajo. Los peces y varias especies se alimentan de estos lugares, viven en estos lugares porque tienen nutrientes, porque atraen a otras especies y porque se convierte en una simbiosis en la que se genera un ecosistema donde viven distintas especies y que son muy delicados. A medida que la temperatura del océano va incrementando, pues estos arrecifes empiezan a morir, empiezan a teñirse de blanco. Por eso se llama blanqueamiento de los arrecifes de coral. Por eso los científicos de la Universidad de Sydney han dado la voz de alarma por los efectos de los devastadores episodios de blanqueamiento en el sur de la Gran Barrera de Coral de principios de 2024. El calor récord de los océanos ha tenido un efecto devastador en una de las mayores maravillas naturales del mundo. Y el blanqueamiento de los corales en la Gran Barrera de Coral de Australia ha alcanzado ya niveles catastróficos. Así lo manifiesta un nuevo estudio. Más del 50% de los corales afectados, monitoreados cerca de una isla en el sur del arrecife, murieron el año pasado durante el blanqueamiento más severo y generalizado que haya afectado alguna vez el área. Así manifiesta el equipo de científicos australianos. En 2024, el arrecife vivió su peor verano registrado. Las altas temperaturas del océano batieron récords, lo que provocó el 7º episodio de blanqueamiento masivo del arrecife. Los corales se blanquean cuando las olas de calor marinas los someten al estrés, lo que hace que expulsen algas de sus tejidos, lo que les quita el color. El culpable de la quema de combustibles fósiles que calientan el planeta y que están provocando el aumento de las temperaturas globales. El año pasado, el fenómeno climático del Niño, que eleva las temperaturas oceánicas en esta parte del mundo, también aceleró el daño a los corales. Y por eso tenemos cada vez más una reducción de los corales, principalmente la Gran Barrera de Arrecife en Australia. Para conocer un poco más de cerca y los datos científicos de la mano de un experto, está con nosotros el docente Enrique Richard. Él es investigador en la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, en Ecuador. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Jorge. Un placer nuevamente estar en tu programa y un cordial saludo a toda esta directa teleaudiencia de mi querida Bolivia. Muchísimas gracias, Enrique. Por favor, abordemos la preocupante situación de los arrecifes, que ya la hemos abordado acá, porque en vez de ir hacia atacar el problema, lo estamos empeorando. Ahora resulta que Estados Unidos no solamente se sale del Acuerdo de París, sino que ha eliminado de un plumazo
todas las medidas que ha intentado hacer Biden para evitar la perforación en el Ártico, por ejemplo, o la perforación en general de petróleo y gas. Correcto, correcto. Bueno, hay un problema político muy grande. En primer lugar, tenemos que el año 2024 ha sido el año históricamente más caliente desde el inicio de la era industrial. Y las Naciones Unidas habían puesto como techo no superar el grado y medio, o sea, 1,5 grados de esa temperatura. Y sin embargo, la hemos superado en el 2024, lo cual ha redituado en este problema del blanqueamiento de corales que tú bien has explicado. Ahora, este problema, lejos de tener una perspectiva optimista, como tú también lo has indicado muy bien, a raíz de este problema político, que no es el problema político de un país, o sea, no se trata solamente de la resolución del presidente Donald Trump, sino que esto hay que verlo desde una perspectiva global, es decir, el solo hecho de que Estados Unidos se retire del Pacto de París implica que el país que se está retirando es uno de los países que más contribuye a este problema, el calentamiento global. Y al retirarse, lo que está diciendo es que ellos van a seguir contaminando y contribuyendo al cambio climático, pero con una diferencia, que a partir de ahora no me interesa cuánto contribuya o qué es lo que pase con los corales, etcétera, etcétera. Ahora, el problema de los corales es un problema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque los corales son la infraestructura para las bases de las pirámides tróficas, es decir, las pirámides alimenticias. A partir de esta infraestructura que crean los corales, es de donde se alimentan los animalitos del plancton, los peces pequeños, el pez no tan pequeño que se come al pequeño, y así sucesivamente. A todos nos gusta, por ejemplo, comer atún, pero la base que sostiene las poblaciones de atún está justamente en una relación intrínseca con los corales. Entonces, estamos hablando de que los corales están representando ni más ni menos que una crisis para la alimentación futura de toda la humanidad. Y el calor, o sea, para un coral, las diferencias de calor son cuestiones de vida o muerte. Es decir, los corales no tienen tanta tolerancia a los cambios de temperatura como tienen otros organismos. Y como tú bien indicaste, cuando hace mucho calor, expulsan las algas con las cuales tienen una relación simbiótica. El coral no es un animal, son colonias de animalitos, pólipos, que se alimentan de microorganismos. Pero esa alimentación no les alcanza, entonces necesitan unirse con algas que cumplirían una función similar al cloroplasto en los vegetales. Entonces las algas les proporcionan un plus de alimentos, pero esas algas también necesitan fotosintetizar. Y para fotosintetizar necesitan de aguas que tengan una temperatura menor a la que están teniendo ahora. Entonces, esto es lo que está causando en gran parte el blanqueamiento, pero también el calor acidifica el agua y los corales tienen un sostén de carbonato de calcio. Entonces, al acidificarse el agua, también se empieza a desintegrar el sustento de carbonato de calcio que sostiene a los corales. Entonces hay una suerte de efecto dominó que termina destruyendo a los corales, y la destrucción de los corales a toda la cadena alimenticia que depende de eso, y que termina ni más ni menos en la punta de esa cadena alimenticia con el ser humano.
No nos olvidemos que el Océano Pacífico es la reserva más grande a nivel planetaria de comida. Entonces no podemos tomárnoslo a la ligera o como dice mucha gente, bueno, pero a mí que me importan los corales de Australia, que se le arreglen los australianos. Es que de ese mar comemos todos. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que asumir. Correcto. Y eso tenemos que asumirlo incluso políticamente, porque muchas veces a la hora de votar, y sobre todo en Latinoamérica, eso lo sabemos muy bien, votamos con el hígado y no tanto con la cabeza. No estamos pensando en este tipo de connotaciones. Absolutamente. Ahora, Enrique, según puedo ver, el 25% de todas las especies marinas conocidas, o sea, más de 4,000 especies de peces, 700 especies de coral y miles de otras plantas y animales dependen como refugio, alimento, reproducción de los arrecifes. Si ese 25% que depende de esas especies, el efecto entonces es de una onda expansiva, porque de ese 25% dependen otras especies también del mar. Correcto, correcto. Es como yo te comentaba, o sea, hay que ver esto como más que como una cadena alimenticia, como un tejido alimenticio. Ahora, los corales están, como nos enseñaron en la escuela primaria, había una pirámide alimenticia. Los corales están en la base también. Entonces, todo lo que está por encima de los corales se cae si se caen los corales. Y ahí es donde vamos a tener una pérdida tremenda de biomasa de la cual dependemos nosotros y dependen sobre todo los pueblos costeros, los que comen pescado o su dieta está estrictamente restringida a peces o mariscos. Bueno, todos estos pueblos son los primeros que van a sufrir las consecuencias, pero a la larga la vamos a sufrir todos, porque inclusive esas algas que están en el interior de los corales también, además de proporcionarle alimento a los corales, proporcionan oxígeno al agua y oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. No nos olvidemos que el mayor aporte de oxígeno para respiración de todos los seres humanos proviene del mar. No tanto de los árboles. Los árboles, la Amazonía, los bosques tropicales aportan una cantidad realmente importante, pero la mayor parte viene de los océanos, y eso parece que no lo tenemos muy claro, ¿eh? Definitivamente. Enrique, ha sido muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que estas intervenciones tuyas y este trabajo que hacemos pues el día de mañana resulte en acciones, porque sí, nos preocupa el día de mañana qué puede suceder con un panorama como el que estamos viendo hoy. Así es, querido amigo. Reiterar lo de siempre. Esto tiene una sola solución: educación. Es decir, en la medida que nosotros comprendamos el problema, vamos a poder encontrar soluciones. Y bueno, tenemos que de una vez por todas entender que las decisiones políticas, ya sean de nuestros países o de otros países, nos afectan a todos, porque el planeta es uno solo y las fronteras políticas están en la cabeza de los políticos, no está dentro de la mentalidad ni de los animales, ni de las plantas, ni de ninguna forma de vida. Entonces, es algo que tenemos que comprenderlo, que tenemos un solo planeta para vivir. Muchísimas gracias, Jorge, por esta labor extraordinaria que haces por la humanidad, y un cordial saludo para todo tu equipo y para toda nuestra directa teleaudiencia. Gracias, querido Enrique. Un abrazo hasta Ecuador. Un abrazo. Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? Cada vez más este tipo de situaciones se repiten y estamos yendo en el camino equivocado. Y lamentablemente los políticos, especialmente de los países que deberían hacer algo, están haciendo lo opuesto. Es una pena, realmente es un escenario muy desalentador.